colegas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega en este 2026 de Juris al Paso. En el día de hoy nos acompaña Liliana Molina Soljan. Bienvenida. Ella es colega, es especialista en inteligencia artificial y nuevas tecnologías, es maratonista, me comentaron por ahí, y hoy nos está compartiendo su tiempo en este día, animándose a ser una de las primeras en, inaugurar este nuevo año. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, han sido muy amables. Tiene mucho para contar, no sé ni siquiera por dónde podemos empezar. Vamos primero por lo primero, un poco por tu recorrido personal que derivó en tu recorrido profesional. Sabemos con Yami que has tenido momentos profesionales que han representado en tu vida un antes y un después, esos momentos bisagra que uno dice: después de esto yo hice tal cosa. ¿Querés contarnos un poco, sobre todo para la gente que no creo que no te conozcan porque sos muy conocida en el ámbito, pero para quienes se están encontrando con vos? Bueno, yo soy abogada, egresada de la UNR, y obviamente que ejercí la profesión en el sector privado durante muchos años. Paso a tribunales, audiencias, escritos, un trabajo normal de cualquier abogado en un estudio jurídico. Y después fue como una cierta evolución profesional que me fue llevando a decir, de acá a futuro, ¿qué abogado quiero ser? Y me pareció que era un momento de pegar un salto, de comenzar con una nueva especialidad, y hace un par de años dije, el tema del internet me empezó a preocupar, de cómo impactaba en la sociedad, en el mundo del derecho, y comencé todo el camino del derecho informático, de la protección de datos personales, del cibercrimen, de la inteligencia artificial, y obviamente que todas esas especializaciones te van llevando a distintos escenarios, en los cuales, por una cuestión de capacitación, porque no existía en Argentina, me tuve que radicar en Europa, y eso me llevó de paso por la Universidad de Salamanca, donde hice un posgrado en gobernanza ética de la inteligencia artificial, y fue un momento histórico en el que me encontré cursando ese máster, porque era en el momento que en Europa se discutía acerca si se iba a regular o no la inteligencia artificial. Y tenía profesores muy reconocidos en torno a la temática: el doctor Jesús Conderana Cerrillo, Gabriela Ramos de UNESCO, la doctora Cecilia Danesi, el doctor Iván García Blanco, el doctor Mario Torres Jardín, que eran quienes estaban justamente empapados en la temática, y las clases verdaderamente eran muy enriquecedoras. Más allá que Salamanca en sí guarda una mística muy particular por toda su historia. La Universidad de Salamanca es de 1218, es una de las universidades más antiguas del mundo occidental. La experiencia de vivir en Salamanca es muy enriquecedora, porque uno transita las calles rodeada de edificios de color ocre, que son edificios construidos con una piedra muy característica de la zona, que es de Villa Mayor. Que lo característico de Salamanca es que cuando un profesional se recibe del grado de doctor, la laurea, se estampa sobre el mural de un edificio en Salamanca un vítor, que el vítor es un emblema pintado en color bordó. Antiguamente se hacía con sangre de toro, actualmente con una mezcla de óxidos, que se coloca un emblema que es una mezcla de las letras que forman la palabra vítor, que significa urra, y el nombre del doctor. Entonces vos vas caminando por Salamanca y encontrás estampadas determinados vítores con el nombre de la persona que se laureó. Y también lo enriquecedor es que vas a un café y te pones a hablar, y a lo mejor compartís una charla muy amena con un profesional que está doctorándose en filosofía, y eso también es enriquecedor como experiencia de vida. Y también el tema de la inteligencia artificial me llevó a hacer un postdoctorado en Bolonia, donde justamente tenés acceso a los grandes maestros en el tema de inteligencia artificial. Y la Universidad de Bolonia, cuando yo caminaba y subía esas escaleras y pensaba que Copérnico, que Da Vinci, que un montón de autores italianos habían pasado por ahí, tanto como Petrarca, Laura Bassi,
yo me sentía como que había llegado a ese sueño que anhelaba durante muchos años, que era ser alumno de la Universidad de Bolonia. Bolonia es la universidad más antigua del mundo occidental, porque es del año 1088. Y bueno, fue ahí donde cursé el postdoctorado, y a partir del año pasado me comunican de la universidad que estaba habilitada para dar clases. Así que soy docente de la Universidad de Bolonia, lo cual me honra, me llama la reflexión de que tantos años de capacitación y de estudio no fueron en vano, sino que hay un reconocimiento de parte de la comunidad académica de formar parte de una universidad tan emblemática como es la Universidad de Bolonia. Mucha constancia también en el recorrido y con una meta clara, es evidente, digamos, porque me imagino que habrá sido un quiebre en el momento en el que vos te recibiste, después ejerciste la profesión, en lo normal que muchos de nosotros transitamos, y en un desafío también porque quizás en el país no estaba muy hablado de estos temas como hoy se está hablando incluso. ¿Qué quiebre implicó para vos esto, ¿no? Esta búsqueda de decir, bueno, voy a cambiar un poco cómo estoy ejerciendo la profesión, hacerla desde otro lugar y verlo de este lado, ¿no? ¿Fue así ese movimiento? ¿Fue como un quiebre, digamos, para vos o lo fuiste transitando? Yo creo que lo fui transitando y formó parte de una evolución que uno empezó a decir, esto, ya el derecho, hasta acá llegué, sinceramente creo que hasta me estaba aburriendo hacer siempre lo mismo y quería oxigenarme de alguna forma. Y encontré a través de estas nuevas tecnologías el nicho profesional que a mí me permitía crecer y sentirme que lo que estaba haciendo se convertía en pasión. Y de ahí fue el disparador necesario para tener siempre un porqué, el de la profesión desde el derecho. Entonces me abre la mente de decir, bueno, cómo impacta una inteligencia artificial en la sociedad, qué consecuencias jurídicas trae esto. Y obviamente que Argentina está, en el contexto internacional, está bastante atrasada. Justo eso te íbamos a preguntar porque decíamos, nosotros tenemos normativa relacionada a la inteligencia artificial. ¿Y a qué te referís con nuevas tecnologías también? Y podemos decir, para entrar en contexto, que internacionalmente tenemos 3 posturas respecto a si se legisla o no se legisla. Una que dice sí, hay que legislar, y ahí es donde nos dividimos en sistemas de hard law y soft law. Un ejemplo de hard law lo tenemos el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo. Un ejemplo de soft law puede ser China, que China regula la inteligencia artificial, pero para cada sector en particular. Regula relación inteligencia artificial y seguridad, relación inteligencia artificial y datos personales, y después tenemos toda la corriente que dice no se debe regular. ¿Por qué? Porque frena el desarrollo tecnológico, limita el crecimiento de las empresas, y lo que se legisla hoy mañana se cambia. Y después hay una posición intermedia que dicen no vamos ni siquiera una soft law, ni un hard law, ni tampoco a un sistema de no regulación, vamos a la línea de lo que se llama sandbox regulatorio. Tienen su origen en Gran Bretaña para la industria fintech y que tiene que ver con regulaciones de carácter temporal y experimental. Ahí tenemos todo el contexto internacional sobre regulación. Argentina no tiene una ley específica al momento. Sí tenemos una regulación que incorpora los principios de UNESCO que tienen que ver con la gobernanza ética de la inteligencia artificial. También en su momento se conformó la mesa interministerial, y a la fecha, por lo que sabemos de las últimas noticias por medios periodísticos, no hay voluntad de legislar. Esto es, a mi modo de ver, no coincido con esta postura, por cuanto creo, como lo sostiene Gabriela Ramos de Naciones Unidas, que el inversor de tecnología le gusta, o mejor dicho, se siente seguro con un marco legal para saber dónde va a invertir, para saber cuáles son los permitidos y los prohibidos y las sanciones respecto al incumplimiento. Entonces creo que si bien no, a lo mejor el sistema del RIA, del Reglamento de Inteligencia Europeo, es a lo mejor demasiado exigente, podríamos apuntar a una legislación, aunque sea principialista, decir, bueno, la inteligencia artificial que se aplica en territorio argentino tiene que cumplir con determinadas directivas, como por ejemplo que sea transparente, trazable, equitativa, no discriminatoria, libre de sesgos, sustentable, es decir, tener algún marco jurídico contenedor que a su vez
tenga en cuenta el respeto a los derechos humanos. Ujú. Y en este sentido podemos dar como ejemplo la última reforma de la Constitución de Santa Fe, que en ese sentido Santa Fe es bastante pionera por cuanto incorpora los derechos digitales en el texto constitucional. Uh-huh. Derechos digitales que son entendidos como los derechos humanos en su versión contemporánea dentro del entorno digital, tales como la conectividad, lo que tiene que ver con la educación digital, la protección de niños y adolescentes en el entorno digital, los neuroderechos, la protección de datos personales, y también incorpora el texto constitucional, que esto es bastante innovador, la gobernanza ética de las tecnologías y de la inteligencia artificial, lo cual podemos decir que Santa Fe ya ha dado un primer paso y es pionera en lo que es la materia regulatoria de incorporar estos principios al texto constitucional. Liliana, y en esto que charlábamos al principio de que hoy es el tema en boga, que todo el mundo habla, no, que la inteligencia artificial, que no, que incorporamos, no, que todo el mundo la usamos y a veces la estamos usando y no sabemos que la estamos usando, o qué impacto tiene, bueno, todo esto. Vamos a arrancarlo al revés. ¿Qué no es la inteligencia artificial? Porque hoy charlábamos en esto de que todos creemos que sabemos lo que es, pero en realidad sabemos lo que es la inteligencia artificial, la asociamos con cosas que no son. No, yo creo que hay una gran confusión. Primero, conceptualmente, y segundo, como es un tema que está de moda, no hay charlas de café, que la gente no se crea especialista y habla de inteligencia artificial, y verdaderamente no es inteligencia artificial una computadora, es mucho más que eso. Y acá voy a traer una frase que siempre repito de Luciano Floridi, que dice: la inteligencia artificial es más que una tecnología. Es una arquitectura social que necesita reglas, gramática y ética. Es decir, nosotros estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial, donde la tecnología hace más de 30 años ha irrumpido en nuestras vidas, causando un cambio de paradigmas que el hombre jamás imaginó. Y esto es un punto sin retorno. Entonces, hablar de inteligencia artificial no es saber utilizar una herramienta, si utilizo una inteligencia artificial generativa, si utilizo ChatGPT, si NotebookLM. Esto es mucho más. Es aprender a entender cuál es el impacto de esta tecnología en nuestra sociedad. Y para eso hay que capacitarse, hay que estudiar, hay que ser coherentes en lo que es el uso responsable de la tecnología, por eso es importante la educación digital, y tenemos que comenzar a pensar en el abogado de acá a corto plazo. De acá a 5 años el ejercicio profesional va a cambiar notablemente. Entonces tenemos que empezar hasta modificar los programas de estudio en las carreras de grado, intensificar el estudio en los posgrados, capacitar y preparar al abogado en lo que está viniendo de este mundo digital. Sí, creo que es un cambio que llegó para quedarse. Es un cambio que a veces está visto, no sé si coincidís conmigo, como que la inteligencia artificial nos va a sacar trabajo al mundo de los abogados, ¿no? Como que entendida en las herramientas, ni siquiera te estoy diciendo en el concepto, discúlpame, de lo que vos acabás de aclararnos, que va a venir a suplantar las tareas que nosotros hacemos. Y se le tiene como una especie propio del desconocimiento, creo yo, se le tiene como resistencia, ¿no? Como un poco de resistencia. Entonces, o a veces la dinámica diaria nos termina ganando el plazo, el escrito, la audiencia nos termina ganando a amigarnos, a acercarnos, a saber de qué se trata, ni más ni menos, porque como vos decís, es el abogado de los próximos 5 años, ¿no? ¿Coincidís conmigo en que tenemos esa resistencia? Ni hablar los profesionales, porque uno lo practica, pero también los poderes, ¿no? Hablábamos en otra oportunidad con la doctora Zabalza, una de las ministras de la Corte, y nos decía, es un gran desafío. Sí, obviamente, es un cambio que vino para quedarse, pero no obstante, yo creo que no hay que tenerle miedo, hay que amigarse, abrazar a la inteligencia artificial y empezar a ver qué puestos de trabajo va a reemplazar. En lo que es la profesión del abogado y del juez, obviamente que no, porque va a ser una herramienta al servicio del operador jurídico, ya sea abogado o juez. Siempre teniendo en cuenta que la inteligencia artificial alucina,
tenemos infinidad de casos recientes, muchos escritos, de abogados que han utilizado la inteligencia artificial en sus escritos o de jueces en sus sentencias por no verificar la certeza de esa jurisprudencia que han invocado en sus escritos o en sus sentencias. Entonces, si nosotros comenzamos a utilizarla en forma responsable, decir que verdaderamente puede haber una alucinación y tenemos que chequear que verdaderamente la inteligencia artificial nos esté dando una jurisprudencia existente, eso es responsabilidad del operador del derecho, claro. Pero de ninguna manera nos va a reemplazar. Cuento, por ejemplo, la experiencia de Estados Unidos a través de una aplicación que se llama Do Not Pay, que su titular, Joseph Bowder, la ofrece como el abogado 24/7. Entonces, el usuario consumidor compraba $30 al mes ese abogado 24/7. ¿Qué ocurrió? Comenzaron a tomar de la aplicación redacción de contratos, defensas para poder utilizarlas en audiencias como reclamos, digamos reclamos menores, y la app comenzó a fallar porque había muchos sesgos y el usuario comenzó a hacer denuncias ante la Oficina de Comercio de Estados Unidos y se verificó que obviamente la plataforma ni siquiera estaba diseñada por abogados. Entonces se aplicó una multa y hay ahora una obligación de reportar continuamente y un control sobre la aplicación, pero verdaderamente no realizaba las tareas que se promocionaban o se ofertaban como un abogado 24/7. También está el caso de un robot que hace años que se utiliza en Estados Unidos, Ross, que realizaba tareas pero de colaboración, nunca de suplir el trabajo humano, porque justamente este tema de las alucinaciones. ¿Y de dónde viene la alucinación? De un sesgo, de un algoritmo que ya ha sido diseñado por un humano, que si el humano ya viene con ciertos prejuicios de la sociedad a la que pertenece, claro. Obviamente que esos prejuicios van a estar volcados en el diseño del algoritmo. Se comentaba que la ChatGPT en su versión original estaba sesgado. ¿Por qué? Porque el diseñador que había contratado la empresa para desarrollarlos era hombre, menor de 35 años y de raza blanca. Entonces ya traía íncitamente un sesgo en la propia aplicación. Y esto lo vemos a diario con los sesgos por razones de género, por razones de raza, donde cuando el algoritmo comienza sesgado, obviamente el resultado final no va a ser el indicado, va a ser discriminatorio. Por eso es necesario y conveniente acudir a lo que se llaman las auditorías algorítmicas, o también a otra modalidad de control que son las evaluaciones de impacto previo, es decir, medir qué resultados, cómo va a impactar esa app en una sociedad determinada, para ver si causa un daño o no. Y en el caso que cause un daño, ahí ver los mecanismos resarcitorios para que el daño sea menor. Y esto es lo que se intenta, que la inteligencia artificial tenga que cumplir ciertas normas de certificación, el cumplimiento de normas ISO, pero se necesita regular, se necesita un organismo de contralor, si no es imposible. O sea, sí o sí del derecho, digamos, ¿no? De una normativa que regule, sobre todo esto que vos marcás tanto del algoritmo, ¿no? Sobre todo del algoritmo y estos sesgos que son claros, digamos, en la diaria. ¿Crees que la incidencia o la aplicación de las herramientas de la inteligencia artificial en lo que es el Poder Judicial, vos que lo has recorrido en el ejercicio de la profesión y los que estamos también haciéndolo, creemos en varios, por supuesto que es sumamente positiva la intervención. Ahora, ¿cómo controlás esto? Qué gran desafío y qué necesidad de rodearnos de gente capacitada y formada para el resultado, ¿no? Porque si vamos a tener tanta cantidad de sesgos propios que trae el sistema, más los de los operadores en sí, sumado a esta cuestión del algoritmo que vos planteabas, ¿qué desafío genera en ese espacio, ¿no? Porque no es menor la función que cumple un juez, que es dictar una sentencia, que tiene efectos. ¿Cómo usarlo como herramienta de coadyuvante a la función y no delegarle la tarea? ¿Qué desafío? ¿Vos ves útil, digamos, la inserción de estas herramientas, pero por supuesto controlada y formada por gente capacitada para antes de su aplicación y
¿Y aplicación diaria, digamos, en los casos? Sí, obviamente que es una herramienta que ayuda a la eficiencia, al que el sistema sea más eficiente. Pero, ¿qué ocurre? El uso de la herramienta en sí depende de la persona, es decir, de la responsabilidad del operador del derecho, sea del abogado o del juez. Eso convengamos que es así. Como antídoto de cualquier problema que pueda existir por el mal uso está la educación digital, la capacitación, la especialización, el control de parte de un organismo que diga, bueno, ¿cómo gestionamos esta inteligencia artificial en este sistema? De hecho, en el sistema comparado, el resultado es altamente positivo. De utilizar inteligencia artificial para la digitalización de los procesos. Por ejemplo, cuando nosotros empezábamos a ver la digitalización post pandemia del Poder Judicial en Argentina, Estonia tenía ya el 94% de digitalización en todos los organismos del Estado. Y el resultado era eficiente. Y Argentina en este sentido, más allá de los avances que tenemos, está en un punto de bastante retrasado respecto al panorama global. Porque también no solo se tiene que hablar de lo que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial va de la mano de la protección de los datos personales. El dato es la información. Si no tenemos una ley actualizada de protección de datos personales, hoy tenemos una ley que tiene una vigencia de 25 años atrás. Datos que hoy manejan los privados, ¿no? En donde el Estado, por esta inseguridad jurídica de no tener marco legal... Entonces la realidad hace 25 años de los datos no es la misma que ahora. Y sabemos el alto valor económico que tienen los datos personales al punto de considerarlos el petróleo del futuro. Entonces, ¿vamos a hablar de inteligencia artificial? Sí, pero también empecemos a ver la figura de actualizar la ley de protección de datos personales. Y en este sentido tenemos que ver dos sistemas que podemos tomarlo como ejemplos. Uno es el reglamento europeo, que más allá de las críticas que puede haber al respecto, es un reglamento dentro de todo modelo, y la ley brasilera. Brasil hace poco, relativamente hace poco, tiene una ley de protección de datos personales novedosa, donde incorpora una figura nueva que es la del DPO, el delegado de protección de datos. Entonces, determinadas empresas o instituciones tienen una persona especialista en informática, en gestión de datos, que controla y vela por el verdadero cumplimiento de la protección de datos personales. O sea, el camino que nos toca recorrer como Estado es bastante importante. Más aún que el año pasado, a final del año pasado, sale el índice ILIA del 2025. El índice ILIA es una información que recaba la CEPAL respecto a cómo está posicionado un país respecto a la inteligencia artificial, y Argentina ha bajado del índice anterior del 2024. O sea que es el momento de ponernos a trabajar, es el momento de pensar qué futuro queremos de acá en adelante. Europa lo hizo, pero Europa lo hizo a través de un modelo que es el de la quíntuple hélice, que significa que antes de legislar se convocan a todos los sectores, al sector público, al sector privado, a la academia, a las ONG y a la representación ciudadana. Una vez que unimos todas las voces, ahí sí en el intercambio podemos considerar que estamos en condiciones de empezar a elaborar una ley de inteligencia artificial que debe ir acompañado con la reforma de la ley de protección de datos personales, con un plan estratégico de inteligencia artificial de corto, mediano y largo plazo, como es en el caso de Italia, y a su vez también modificar todo lo que tiene que ver con el cibercrimen, porque el cibercrimen está dado por el uso de la tecnología para cometer delitos. Entonces tenemos que incorporar nuevas figuras también al Código Penal, como puede ser el tema de las deepfakes, el doxing, la difusión no consentida de material íntimo, y hay que ayornarnos para que Argentina esté posicionada a la altura de los parámetros más desarrollados. Y Liliana, nosotras sabemos que en tu recorrido profesional tuviste un paso por organismos internacionales de renombre, no solamente por esta cuestión académica que vos contaste dentro de las universidades europeas. ¿Querés contarnos un poquito de eso para quienes no saben? Participaste en la ONU, que no es detalle menor, digamos, y
Y esto marca también un poco de la importancia de la rama del derecho a la que vos te dedicas. Sí, estuve como disertante en Naciones Unidas en el año 2024 con motivo de la CSW 67 de Mujeres y Tecnologías dentro de un programa del WEF como representante argentina junto con otras profesionales del mundo del derecho y no. Y nos tocó justamente debatir sobre el posicionamiento de la mujer en los entornos digitales, el tema de la brecha digital, lo cual es alarmante porque en todos el tema de las STEM, los puestos de trabajo, de 3 puestos de trabajo, solamente una mujer es contratada para todos los puestos que tienen que ver con la tecnología. O sea que ya tenemos una diferencia bastante marcada respecto a los hombres en lo que es el mundo. Y también lo que se debatió mucho fue acerca de la violencia de género en entornos digitales. Y lo grandioso o lo enriquecedor de la experiencia es el contacto justamente con otras mujeres de otras dimensiones, del mundo árabe, de mujeres chinas, pero todas estábamos alineadas con el tema del reconocimiento de la mujer en estos entornos digitales. Desafío sumamente importante, digamos, también la cuestión de género abordada desde esta mirada que suele conocerse o darse a conocer, quizás, la expresión sería esa, los casos donde la violencia o estas cuestiones de cibercrimen se relaciona con el género, digamos, ¿no? Qué importancia la formación, y cómo se abordan esos temas. ¿Ves que hay prevención y educación digital hoy? ¿Lo ves? ¿Crees que falta un poco más? ¿Crees que es un rol de las universidades o es una política pública? Creo que no, lamentablemente. Debería ser una política pública, no veo intención alguna, tampoco veo, es de reconocer el trabajo académico que se hace porque hay muchos profesionales que le dedican su tiempo a todas las cuestiones de género, pero me parece que hoy por hoy como política de Estado no se tiene en cuenta. Es importante y también imperioso el tema de la educación digital desde la temprana edad. Ya vemos que una pantalla está utilizada como el chupete digital y hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que nos pasamos entre 8 a 10 horas frente a una pantalla, ya sea realizando un home banking, utilizando el celular, viendo películas por plataforma, jugando a videojuegos. Y si nos ponemos a pensar de 8 a 10 horas diarias, eso significa 1/3 de nuestras vidas. Entonces, estamos 1/3 de nuestra vida frente a una pantalla y si no hay educación digital, no hay control parental, no hay forma de limitar ese uso porque de alguna forma todas las plataformas están diseñadas para ser adictivas. Entonces, también enfrentamos, saliendo de lo que es el mundo del derecho, de niños que están frente a aplicaciones donde hay desafíos o retos virtuales con consecuencias no agradables y ante la oferta que hay, el único antídoto que tenemos es la educación digital. Liliana, para ir cerrando, ¿podés decirnos por qué es importante para los abogados y abogadas que nos formemos responsablemente en todo esto que estamos hablando? ¿Por qué no nos podemos quedar afuera? Como venimos diciendo, hay un gran cambio de paradigmas y hay sectores en el derecho que frente al avance de la inteligencia artificial tenemos que abrir los ojos. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad civil. Un auto autónomo transita por una calle, embiste a un peatón. ¿Quién es responsable? La automotriz, el diseñador del software, el dueño del auto, el peatón que se cruza. Entonces ahí tenemos que empezar a ver y prepararnos profesionalmente para un tema como es la responsabilidad civil, la inteligencia artificial, un robot. Tiene personería jurídica propia, tiene una personería especial, la responsabilidad civil es una responsabilidad objetiva, es de carácter subjetivo, el software, de acuerdo a la ley de consumidor, dice que es una cosa riesgosa. Entonces se va abriendo un abanico de posibilidades que cuando empecemos a ver cómo está impactando la inteligencia artificial en este mundo, van a haber consecuencias jurídicas que no vamos a encontrar respuestas si no empezamos a legislar y no nos capacitamos. Ejemplo,
el brazo robótico. Hoy un médico puede, está a una distancia de 1500 kilómetros y a través de un brazo robótico realiza una intervención quirúrgica salvando una vida. Y si el brazo robótico se equivoca y en vez, porque todo tiene sesgo, porque puede alucinar, porque puede entender que la situación es otra, y en vez de tomar este órgano, toca otro órgano y causa la muerte del paciente, ¿quién responde? La institución médica, el médico. Ley aplicable, ya pienso, Bueno, digo. Entonces, claro, la jurisdicción. Entonces se va abriendo un montón de alternativas posibles que todavía no estamos, ni siquiera arrancamos a evaluarlas. Si bien hay jornadas de derecho civil que se ha hablado mucho, pero hay mucho debate y pocas conclusiones. Y de acá a 5 años esto explota. O sea que tenemos que hacernos cargo e ir a hacerle frente, acompañar las modificaciones e instarlas. Y no tenerle miedo. Me quedo con eso que dijiste hoy. Por eso no tengamos miedo. Sí, no hay que tener miedo, hay que adaptarse al mundo que viene. Por eso es muy bueno y les agradezco a ustedes este espacio, un espacio de difusión, de conocimiento, de intercambio, de debate, porque hoy yo vengo a hablar de que en mi convicción, hay que regular, aunque sea un marco legal mínimo. Hay gente que piensa que no, pero por eso es muy importante este espacio de diálogo que ustedes convocan, invitan, porque también desde los opuestos sacamos buenas conclusiones. Por supuesto, claro. Es un trabajo que es un llamado a la atención. Como yo digo, tenemos que empezar a idear el futuro que queremos de acá para adelante. Esto es nuestra obligación. Esta generación tiene esa obligación. Y tenemos que salir desde esa zona de confort y decir, bueno, ya va a pasar. Y acá hay una frase que repito de Rita Cucciara, que es una italiana, que está a cargo de un organismo de contralor de inteligencia artificial, que dice, ¿dónde va la IA? Yo no lo sé. Dice, ¿dónde va la inteligencia artificial? Yo no lo sé. Y agrega, pero sé que mejorará con el esfuerzo de todos. Y concluyo con esta frase. Tenemos que empezar a pensar qué tipo de inteligencia artificial queremos. Si una inteligencia artificial que sea antropomórfica o antropocéntrica. La diferencia está en la dignidad del hombre y el respeto a sus derechos humanos. Gracias por tu tiempo, gracias por invitarnos a tomar conciencia, no solamente a nosotras, sino a todas las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube. ¿Dónde te encuentran en las redes a quienes quieran saber un poquito más sobre vos? Por Instagram, por LinkedIn, y esos son los canales que me pueden ubicar y están actualizados y siempre hay alguna información de trascendencia a nivel mundial. Síganla porque no tiene desperdicio. No, para nada. Siempre está innovando, así que Sí. seguramente en alguna innovación también la tendremos. Gracias. A ustedes. Gracias. Muy amables. Esto fue otra edición en este 2026 de Yuris al Paso. Gracias por seguirnos.